Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la República. El día de hoy nos encontramos con Alberto Franco, quien es analista de la firma Ecoanálisis, para conversar un poco sobre los últimos acontecimientos en torno a los canjes y la operación que realizó Hacienda durante jueves y viernes de la semana anterior. ¿Qué tal, don Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, Brandon, y a la República por la invitación. Encantado de estar con ustedes hoy. Don Alberto, este tema de los megacanjes, ¿verdad?, que fue sonado durante la semana anterior por el tema de que Hacienda trataba de postergar sus vencimientos más cercanos entre 2018 y 2020 por unos de más largo plazo. Al final, bueno, queda como ese sinsabor de que si se logra o no se logra el objetivo final. ¿Qué análisis podemos hacer de esta operación? Mire, me parece que es una operación que hay que verla en un contexto amplio. Es una operación que estaba preanunciada. El Ministerio de Hacienda a finales de agosto nos presenta su plan de endeudamiento para el segundo semestre y en ese plan nos indica que va a realizar algunas operaciones de canje en colones y también algunas operaciones de canje en dólares. Quizás la sorpresa es en el sentido de que el monto que involucra este canje, que se anunció a principios de la semana pasada y se concretó en los últimos 2 días de la semana anterior, es que involucra un monto importante, ¿verdad? Claro. Involucra 2 billones de colones que, relativo al tamaño de la deuda bonificada del gobierno, es importante. Podríamos estar hablando de un porcentaje de alrededor de 15%, 16%. De nuevo, es una operación importante que adquirirá mayor significado en la medida en que, conforme avance lo que resta de este semestre, se logren concretar operaciones adicionales. Reitero, el Ministerio de Hacienda anticipa operaciones adicionales de canje, durante las cuales me permito prever que algunos canjes adicionales lograrán concretarse, de manera que al final del día el resultado será bastante más significativo del que se ha publicado hasta el momento, claro, o hasta el día de hoy. Al día de hoy creo que estamos hablando de un monto de alrededor de 400 mil millones de colones, incluyendo aquellos canjes que realizó el Ministerio de Hacienda de manera directa o a través de sus ventanillas y no a través de la bolsa, utilizando el mecanismo de subasta. Don Alberto, para definir el megacanje, simplemente lo que Hacienda buscaba es alargar el vencimiento de los bonos de 2018-2019 por unos a más largo plazo. Esto con el objetivo de quitarle un poco de presión al presupuesto del próximo año y equiparar, ¿verdad?, todos los vencimientos que tiene en su lista. Sí, mire, es importante quizás hacerle ver a quienes nos están observando hoy que entre las tareas principales que tiene el Ministerio de Hacienda, aparte de vigilar por el comportamiento y buen uso del gasto público, aparte de velar por un sano crecimiento de los ingresos, está la tarea de gestionar la deuda pública de manera que se logren, por lo menos, digo yo, 3 objetivos. Número 1, minimizar su costo. Número 2, reducir al mínimo el riesgo de refinanciamiento. Número 3, reducir al mínimo el riesgo de tasa de interés y también reducir el riesgo de tipo de cambio. Claro. Lo que observábamos al ver una gráfica que mostraba el cronograma de los vencimientos del Ministerio de Hacienda de aquí hacia adelante era, Brandon, una muy fuerte concentración de la deuda en plazos relativamente cortos, si se quiere, vencimientos que iban del 2018 al 2021, 2022. Y efectivamente, como vos lo comentás, lo que se busca en esta operación de canje en particular es alargar los vencimientos de obligaciones que estarían venciendo en lo que resta de este año, pero principalmente 2019 y 2020,
a plazos de entre 2023 y 2030, ¿verdad? Eso es lo que se busca, si se quiere aplanar un poco la curva de vencimientos que en este momento tiene una concentración, ¿verdad? Está muy cargada en plazos relativamente cortos y que, reitero, significa que el riesgo de refinanciamiento del Ministerio de Hacienda en este momento es relativamente alto. Claro. ¿Verdad? En ese contexto es que el Ministerio de Hacienda hace esta operación con el propósito de reducir en cierto grado ese riesgo de refinanciamiento. Claro, ahora, ¿qué consecuencias acarrea esta operación de canje, ¿no? Porque lo que haces es alargar el vencimiento, claro, pero esto también conlleva un mayor déficit, ¿no? Porque las tasas también van a subir conforme se alargan los bonos. ¿Es esto correcto? Estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, esta operación se reflejará, esta y otras operaciones que se puedan concretar en lo que resta de este año 2018, se reflejarán en el gasto que haga el Ministerio de Hacienda en los siguientes años, en la forma, si se quiere, de un menor gasto por amortización, en la medida en que operaciones que estaban por vencer en los próximos años se tiren a mayores plazos, pero por otro lado la tasa de interés promedio posiblemente sí se verá afectada. Eso lo sabremos una vez que se complete todo este ejercicio, pero tratándose de operaciones de más largo plazo, cabe anticipar que la tasa de interés promedio de las operaciones nuevas sea mayor que la tasa de interés promedio que prevalecía para las operaciones que serán entregadas al Ministerio de Hacienda por parte de los tenedores actuales. Claro, don Alberto, ¿qué podemos analizar de los resultados? Porque como comentábamos antes, se puede ver desde dos aristas. Primero, una captación de una cifra histórica de los 400.000 millones y después si será suficiente para que Hacienda pueda encarar sus responsabilidades de cara a fin de año. Sí. Bueno, el tema de el financiamiento de las obligaciones que tiene el Ministerio de Hacienda de aquí a fin de año pasa por ver varias otras estadísticas. Por ejemplo, qué ha logrado colocar el Ministerio de Hacienda a través del mercado primario. A la fecha del viernes pasado teníamos un dato de alrededor de 1,1 billones de colones. Que había logrado el Ministerio de Hacienda captar a través de sus colocaciones en bolsa, incluyendo esos 400 o incluyendo los 321, me parece que fue el monto que logró captar, ¿verdad? Primero captar y luego recibir, ¿verdad?, a cambio los títulos con vencimientos más cortos. Entonces iba como por 1,1 en lo que respecta al mercado primario, pero también sabemos que el Ministerio de Hacienda realiza una gran cantidad de operaciones de forma directa, operaciones en ventanilla, de las cuales, por lo menos en este momento, no tenemos datos. Puesto en pocas palabras, me parece que hacer el ejercicio de si al Ministerio de Hacienda le va a alcanzar con lo que ha venido captando para cubrir sus obligaciones para lo que resta del año, requiere de un poquito más de datos que no tenemos en este momento, por lo menos aquellos que trabajamos en esta profesión y que somos independientes, de modo que no hay suficiente claridad, claro, si se quiere, ¿verdad? Hay, si se quiere, un elemento de incertidumbre que influye sobre las expectativas, sobre las estimaciones, los cálculos que se hacen los diferentes participantes en el mercado financiero y también en el mercado cambiario, ¿verdad? Está, lo vuelvo a tratar de sintetizar, esa pregunta todavía sin resolverse, si, en el sentido de si logrará Hacienda conseguir lo suficiente para saldar sus obligaciones financieras en lo que resta de este año, y por supuesto están por definirse
la suerte de que tendrá la reforma fiscal. Recordemos que la Sala Constitucional indicó que el día 26 de noviembre como máximo sería la fecha en la cual estarían rindiendo un dictamen o una respuesta a las consultas que hicieron los diputados en relación con ese importante proyecto, de modo que son toda una serie de elementos que están todavía, ¿verdad?, por resolverse, que van a influir en si Hacienda logrará tener éxito, ¿verdad?, en las operaciones de refinanciamiento que está realizando en este momento y también en las operaciones que le permitirán financiar sus obligaciones financieras en lo que resta del año. Claro, y tal vez, no sé si usted comparte esa opinión, pero vemos una señal clara, ¿verdad?, de la urgencia de ver un avance en la reforma fiscal, porque de hecho, como conversábamos antes de la entrevista, las proyecciones del Banco Central nos dicen que con reforma fiscal la deuda nacional podría estabilizarse a partir del 2023, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿qué pasa si no avanza la reforma? ¿Cómo lo ve usted? Sí, a mí me parece que hay varios escenarios. Bueno, dos de ellos son los que estamos barajando en este momento. El primero es un escenario con reforma fiscal, que sería uno que asume que esa reforma avanza en el Congreso y probablemente se termina de finiquitar en el mes de diciembre, una vez que entre o que llegue la opinión de la Sala Constitucional, que probablemente como mínimo requerirá que los diputados realicen algunos ajustes, algunas modificaciones al proyecto antes de enviarlo al plenario para darle una segunda votación, ¿verdad? Reitero, eso nos daría un escenario, con reforma fiscal, y luego estaría un escenario sin reforma fiscal, que sería un escenario, me parece que mucho más crudo en términos de lo que sería los resultados fiscales hacia futuro, el comportamiento hacia futuro de la deuda pública y muy probablemente el comportamiento hacia adelante de macroprecios importantes, incluyendo tasas de interés, tipo de cambio y los precios de los bienes y servicios que consumimos aquí, los costarricenses también. Claro, don Alberto, precisamente esa era mi siguiente consulta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, verdad, teniendo en cuenta la situación fiscal en la que estamos para la ciudadanía común? ¿En qué se puede afectar? Bueno, esos macroprecios van a tener un comportamiento disímil dependiendo de cuál escenario resulte al final del día, ¿verdad? Me parece que con alta probabilidad las tasas de interés en un escenario sin reforma serían mayores que las tasas de interés en un escenario con reforma fiscal. Igualmente, me parece que en un escenario sin reforma fiscal habría una mayor presión sobre el mercado cambiario en la forma de una mayor demanda y una menor oferta de dólares por parte del sector privado que al final del día presionaría hacia arriba el tipo de cambio. Pero perdón, ya lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. El Banco Central lo colocó en 601 colones. Exactamente, me parece que ese comportamiento reciente en el tipo de cambio refleja, entre otros elementos, la incertidumbre que existe en torno a si se resolverá o no esta precaria situación fiscal que vive el país y muy puntualmente qué pasará al final del día con la reforma fiscal, que es el único salvavidas que existe de momento, salvavidas imperfecto, lo reconozco, pero aún así salvavidas para darle una dinámica diferente al comportamiento del gasto público y del déficit hacia futuro. Claro, don Alberto, usted me comentaba también que no sería extraño ver que en los próximos meses Hacienda vuelva a convocar a un canje para refinanciar sus bonos. Sí. Esto lo que nos lleva es a esa situación de seguir pateando la bola hacia adelante porque no tenemos una solución integral, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Yo pienso, tomando en cuenta los anuncios que ellos mismos hicieron a la altura de agosto, que habrá canjes adicionales en lo que resta de este año 2018,
canjes tanto en colones como canjes en dólares. En lo que respecta a los canjes en colones, creo que muy posiblemente convocarán las mismas series que fueron convocadas la semana pasada, con el propósito de tratar de lograr una conversión mayor de parte de los tenedores actuales de la deuda pública hacia plazos más largos, y también podríamos observar canjes en dólares, que fue parte del anuncio que se hizo a finales de agosto. Recordemos que una proporción no despreciable de la deuda interna que ha emitido el Ministerio de Hacienda en el mercado local es deuda interna en moneda extranjera, claro. Es deuda interna en dólares. Todavía más costosa, ¿verdad? Exactamente, y el gobierno quisiera, el Ministerio de Hacienda quisiera también alargar los plazos de esas obligaciones en dólares, que tienden a tener una relativa alta concentración en plazos cortos. Don Alberto, ya para ir finalizando, al lado de la reforma fiscal, ¿qué otras soluciones vislumbra usted para todo este complejo panorama fiscal que tiene el país? Mire, la reforma fiscal es lo que tenemos en el corto plazo. Claramente que habrá medidas adicionales que tomar para complementar esa reforma fiscal en los próximos años, ¿verdad? Medidas por el lado del gasto público, en particular en lo que tiene que ver con los rubros de mayor peso, que son las remuneraciones y las transferencias. Entre esos dos rubros estamos hablando de un 73% del gasto efectivo que realiza el Ministerio de Hacienda. En lo que toca a la gestión de la deuda, yo anticipo que continuaremos viendo en los años siguientes esfuerzos de parte del Ministerio de Hacienda por alargar plazos, exactamente, por lograr una curva un poco más, con un promedio, digamos, de plazo más bajo, ¿verdad?, para la deuda pública. ¿Verdad? Una continuación de los canjes, una continuación de las subastas inversas también que realiza el Ministerio de Hacienda de vez en cuando. Definitivamente me parece que va a ser crítico un acompañamiento de la reforma fiscal por un plan muy intenso y muy completo de medidas para reactivar la economía, en particular de aquellos sectores que son capaces de generar mayores rentas, mayores ingresos para el gobierno. No estoy hablando necesariamente de los sectores orientados a los mercados externos, que son sectores que se están comportando bien. Estoy hablando particularmente o puntualmente de los sectores orientados al mercado doméstico, que son los que tienden a contribuir de manera más importante a lo que es la captación, exactamente, el consumo, la inversión doméstica, que son fuentes importantes de generación de ingresos para Hacienda. Perfecto. Con esto llegamos al final de esta entrevista con don Alberto Franco, asesor económico de Ecoanálisis, con quien hemos hablado un poco sobre la situación de los canjes que presentó el Ministerio de Hacienda la semana anterior y también de la situación actual y fiscal del país. Don Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran gusto, Brandon, por la invitación, y muchas gracias a los que nos escucharon y nos vieron hoy a través de Facebook Live. Les invitamos a seguir informándose en La República. Que tengan un muy buen día.